Bueno, entonces, estamos hablando de que tenemos unos dispositivos programables que tienen una gran cantidad de componentes que los llamamos FPGA, que significa Field Programmable Gate Arrays. Vemos que tiene lo que ya no son compuertas, sino que se los llamará elementos lógicos y tiene una designación distinta y una filosofía un poco distinta. Esto es hoy en día absolutamente escalable, es decir, que yo puedo empezar con una FPGA pequeña y a medida que va creciendo mi proyecto cambiar a una FPGA más grande y llegar a tener, por ejemplo, la posibilidad de descargar lo que se llama repositorios o bibliotecas que existen en Internet, en el cual puedo descargar funciones completas. Por ejemplo, tengo un microprocesador completo que lo puedo llegar a descargar de Internet en forma gratuita, pero, siempre existe un pero, esto tiene como contrapartida que a mí no me dan la descripción del contenido de esa función, sino que me dan un bloque. Ese bloque es entendible solamente si lo descargué de Altera, solamente por Altera, si lo descargué de Xilinx, solamente por Xilinx. ¿Qué significa? Que si yo utilizo funciones de biblioteca o funciones descargadas de repositorio, quedo automáticamente enganchado con un fabricante. A diferencia de que si yo me dedico a trabajar en forma cuidada y paulatina, cada una de las partes, si las programo yo, es absolutamente transportable. Si nosotros hacemos todo un proyecto en VHDL básico, vamos a tratar de ir entendiendo qué significa eso, básico, es transportable. Hoy quiero hacer este proyecto sobre Altera, entro con la herramienta de Altera, compilo el programa, es decir, lo traduzco a algo así como un archivo de unos y ceros como el que vimos para la GAL, y con eso es suficiente, ya estoy trabajando con Altera. Después decido para otro proyecto migrar a Xilinx y es exactamente la misma situación. Como es algo genérico, lo único que necesito es recompilarlo dentro de la herramienta propia que me provee cada fabricante. Cuando entonces utilizo funciones de biblioteca, ahorro mucho el tiempo de desarrollo, pero quedo ya totalmente casado con Z con un fabricante. Entonces, una de las acepciones que se le da a VHDL es, en forma divertida, Very Hard Difficult Language. En realidad quiere significar circuitos integrados de muy alta velocidad. Es con su lenguaje descriptor de hardware. La idea del lenguaje descriptor de hardware lo habíamos planteado la semana pasada y es simplemente entender una forma de escribir en un lenguaje que sea entendible por seres humanos y por computadoras el funcionamiento de un determinado circuito, o diseñar también un determinado circuito y a su vez también hacer herramientas de testeo, de forma que antes de armar el prototipo yo tenga una alta probabilidad de saber cómo es que funciona y detectar errores que pueda llegar a tener el prototipo antes de empezar a armarlo. Vamos a ver que hay dos etapas de simulación. Una primera etapa de simulación que significa que es simular en el aire, suponiendo que tenemos componentes perfectos y que no requerimos ninguna, ningún agregado de realismo. Es decir, no tenemos que pensar en un componente en particular, sino que estamos trabajando en abstracto, tipo pizarrón, tipo ecuaciones de la física en la cual los móviles se mueven sin rozamiento, que no hay ningún impedimento real que haga que las leyes de la física no se cumplan. Acá es similar. Estamos trabajando en una simulación genérica, no tenemos ningún tipo de asentamiento real.
Entonces, en esa primera etapa vemos en forma gruesa si funciona o no funciona. Luego de lo cual elegimos cuál es el componente más adecuado para lo que nosotros queremos hacer. Una vez que elegimos el componente más adecuado, volvemos a hacer una nueva simulación, pero ahora sobre el componente real, agregando tiempos de propagación, agregando tiempos de crecimiento, y ahí volvemos a simular y ver si funciona ya el componente real de acuerdo a lo que nosotros esperábamos. La primera simulación se había hecho en el aire, suponiendo componentes ideales o empeorados a nivel de decir que el tiempo de propagación es de 20 nanosegundos, cuando en la práctica vamos a tener componentes que tienen tiempo de propagación de 18 nanosegundos y otro de 22 nanosegundos dentro del mismo chip. Entonces ahí se implementa ya sobre real, se vuelve a simular y en cada caso se vuelve hacia atrás para corregir errores. Es decir, se vuelve a la etapa de diseño para corregir errores. El objetivo de esto es el modelado. El modelado significa lo que dijimos recién. Antes de mandar a fabricar nada, tener una alta probabilidad de que funcione sin necesidad de tocar ningún componente físico y después tener que corregirlo. Habíamos puesto como ejemplo el caso de los micros de nueva generación. Antes de mandar a fabricar a una fundición de silicio un componente, lo cual cuesta probablemente centenares de miles de dólares o millones de dólares, antes de mandar a fabricar hay que tener la certeza de que está funcionando, porque va a funcionar, porque si no es gastar un montón de plata. Prueba y error, eso no es una metodología técnica de funcionamiento. Lo que queremos es el modelado y la simulación. A su vez, con la idea siempre de trabajar con pequeños módulos, hay toda una técnica de diseño que se llama top-down programming. Arrancar de una cosa compleja e irla dividiendo en partes que sean más manejables. Siempre pongo como ejemplo una empresa que estaba bastante cerca de acá. Siemens tenía la planta de desarrollo sobre Ruta 8, casi camino de cintura. Hace unos cuantos años diseñaron en el país algo que fue muy novedoso, que fue una central de telefonía rural. Antes que existiera la idea de la telefonía celular, pensaron en la gente que está en el medio del campo y tiene, por ejemplo, un campo cuyo casco de estancia está a 30 kilómetros del pueblo. Era absurdo pensar de que le iban a tirar 30 kilómetros de cable para un solo usuario. Entonces lo que se hizo fue, se diseñó un equipo que tenía en el casco de la estancia una antena. En la ciudad o en el pueblo había otra antena. Se comunicaban entre el usuario y el pueblo por vía inalámbrica, con un gasto pequeño. Y una vez que llegaba al pueblo, entraba en la red normal de comunicaciones, en la red terrestre de comunicaciones. Ese equipo se diseñó en la Argentina y se exportó a muchos lugares del mundo, y de la concepción de lo que yo estoy diciendo, hubo un grupo de 6 ingenieros trabajando sobre papel durante 6 meses. Ya en esa época existía la PC, pero trabajaron sobre papel durante 6 meses, hasta llegar a especificar todo el producto roto, dividido en pequeños módulos que a su vez contenían submódulos. Entonces, esta idea de programar desde lo general hasta lo particular, cada submódulo tenía muy definido lo que tenía que hacer. Entonces tenía estas variables de entrada y tenía que producir estos resultados. De esta manera era mucho más fácil programar un dispositivo o un conjunto de dispositivos que utilizaran pequeñas partes de un proyecto total a tener que diseñar el proyecto total, que iba a ser mucho más complicado, no solamente de diseñar, sino también de probar, que es la otra cosa que hay que siempre tener en cuenta. Hay una serie de estudios, porque este tema, la seguridad del software, la seguridad de la programación, es algo que no se puede medir.
uno puede medir la dureza de un acero, uno puede medir la confiabilidad de un auto chocándolo y viendo cómo pasa con los muñecos que tiene adentro, pero con el software, ¿cómo se hace? Hay montones de casos que demuestran que la programación, en la primera época que no se tenía en cuenta la seguridad de la programación, generaron conflictos complicadísimos, como por ejemplo el caso de un avión, de un avión militar, que por no haber tenido en cuenta una condición que se dijo, esto no puede suceder nunca, entonces no lo tenemos en cuenta, bueno, se dio una combinación muy particular de eventos que se dio esa situación, se encontró que no estaba resuelta esa eventualidad, el avión quedó totalmente inutilizable, no respondía a los mandos del piloto, el piloto se tuvo que eyectar y después al reproducir las condiciones se dieron cuenta de que había una falla. Como eso, montones de casos y de temas que a ustedes les concierne bastante en el campo de la irradiación para combatir tumores. Había un conjunto de equipos americanos que tenían una falla en el software y a los pacientes los freían. Le daban una sobredosis que era mortal. Ustedes saben muy bien que ahí no hay solución. Cuando se le da una sobredosis, ya eso es irreversible. Ese tipo de cosas hace que cuando tenemos pequeños módulos todo sea mucho más manejable, mucho más fácilmente depurable. Existe en base a esto un estudio en el cual dice que las probabilidades de falla crecen en forma exponencial con la complejidad. Entonces, cuanto más complejo sea un programa, en nuestro caso una estructura, dentro de nuestro producto, la posibilidad de errores crece exponencialmente. Hay una expresión de deseos que se le dice a los diseñadores de software que dice: cualquiera puede escribir 5 líneas de programa en 10 minutos sin errores. Algunos pueden escribir 50 líneas de código en 100 minutos sin errores. Muy pocos podrán escribir 500 líneas de código en 1000 minutos sin errores. Creo que eso es bastante intuitivo. Por más que estemos hablando de lo que parecería una regla de 3 simple, a medida que la cosa se hace mucho más compleja, es mucho más difícil tener la certeza de que lo que uno está haciendo está bien. Es mucho más fácil armar un carrito de los que usábamos cuando éramos chicos, los carritos con 4 rueditas y con rulemanes, para funcionar, que hacer un automóvil de los de hoy en día, en la cual tenemos decenas de miles de piezas que van de una manera particular y que hay que usar herramientas especiales para moverlos. Entonces, en resumen, lo que estamos diciendo es que nuestra intención es arrancar de un todo para irlo dividiendo en partes y esas partes irlas analizando por separado. A medida que vamos analizando esas partes por separado, las vamos incorporando a un módulo un poco más grande. Y recién al final vamos a integrar todos los módulos que a su vez estaban compuestos por submódulos y los módulos estaban compuestos por submódulos. Entonces, eso es lo que estamos queriendo decir nosotros como descomposición de estructuras complejas en sencillas para el análisis. Vamos a ver que existen programas de simulación, normalmente asociadas con estos entornos de desarrollo que me permiten a mí diseñar circuitos. Normalmente tenemos la opción de trabajar o con VHDL o con Verilog. Los dos, desde el punto de vista productivo, son similares. Nosotros en particular hemos optado por VHDL en la Argentina y por razones, no sé si se da de simulación de uno con el otro o por alguna razón tecnológica que hemos encontrado, nos dedicamos a VHDL. Hay otras zonas del mundo que se caracterizan por trabajar con Verilog.
Arrancamos entonces de la concepción de lo que queremos que haga el submódulo y llegamos a caracterizar el funcionamiento de una compuerta. La idea con la cual nosotros queremos trabajar es que nuestro proyecto sea transportable. El concepto de proyecto toma una nueva versión porque proyecto hasta ahora suele ser algo, un ente complejo y que está siendo resuelto. Ahora el proyecto incorpora nuevos criterios. Vamos a elaborar nosotros todo nuestro conocimiento de VHDL, lo vamos a ir incorporando en un proyecto. Entonces tendremos un proyecto que será la compuerta AND, otro proyecto que será la compuerta OR, otro proyecto que será el multiplexor. Todo esto es posible porque existen herramientas informáticas que permiten efectuar la simulación y que nos permiten efectuar la compilación para poder llegar a esa simulación. En particular, nosotros este año hemos vuelto para atrás y hemos optado por una herramienta que no es la más moderna, pero las herramientas más modernas tienen un montón de dificultades, como es por ejemplo el tamaño. Están pensados como para que uno los descargue de internet sobre su propia computadora. Vemos nosotros que aquí tenemos algunas dificultades para conectarnos a internet, entonces pensar que podemos llegar a descargar 6 gigabytes, entonces, y aparte 6 gigabytes tiene la dificultad que no entra en un DVD, sino que 6 GB habría que grabarlo en un Blu-ray. Yo tengo el reproductor de Blu-ray en mi casa, pero no tengo grabador. Entonces, hemos optado por ir para atrás, utilizar una versión bastante más vieja, que es una versión que debe tener 6 o 7 años, y por el otro lado, utilizar una herramienta de simulación muy interesante que tenía y por razones que uno no alcanza a entender se perdió, que es la de poder dibujar en la computadora la forma de la señal que yo quiero usar para la simulación. Las versiones más nuevas uno tiene que teclear y tiene que decir después de tantos milisegundos la señal pasa de 0 a 1, mientras que con la versión 9 lo que yo puedo llegar a hacer es dibujar como quiero que sea la señal de excitación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Más o menos estamos repasando las ideas que habíamos mencionado la semana pasada. Voy entonces ahora yo a entrar con una ecuación o un conjunto de ecuaciones, las voy a meter con algún criterio, porque ahí ya no es tan sencillo como poner las ecuaciones en una herramienta, sino que con algún criterio voy a describir qué es lo que yo quiero hacer y me va a generar un conjunto de compuertas y su interconexión. Históricamente, VHDL comenzó con una norma del IEEE. El IEEE es el Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos, que tuvo su origen como fusión de dos asociaciones que existían en América del Norte desde casi principios del siglo XX, desde la década del 20 o del 30, y que se dedica a generar normas. Por ejemplo, todas las normas que existen de conectividad en redes hoy en día son productos de la IEEE, ya sea Ethernet, ya sea Bluetooth, ya sea Zigbee, cualquiera de esas normas son derivados de lo que se llama la IEEE 802 punto, y ahí después del punto viene la identificación de la subnorma que corresponda. Por ejemplo, inalámbrico. Eso está regido por una norma del IEEE. Bueno, en este caso en particular crearon una norma que fue generada en el año 87 y que se llamó
IEEE 1076. Fue actualizada porque incorporaba un conjunto de definiciones bastante rudimentarias, entonces fue actualizada después a versiones del año 2008 y que dieron lugar a lo que nosotros vamos a incorporar en nuestros archivos con una designación que va a ser muy tipo sello, va a tener que estar siempre presente. Si bien no tiene vinculación con el C, con el lenguaje C, fue planificado para que aquel que está acostumbrado a trabajar en C le resulte muy fácil escribir en VHDL. No es imprescindible conocer C. Si se lo conoce mejor, pero si no vamos a ver de que no tiene demasiada importancia la exigencia de conocer el lenguaje C. Nos va a permitir también poder crear módulos y después utilizar. ¿Qué significa esto? Imaginemos nosotros que estamos trabajando con una unidad aritmética y esa unidad aritmética tiene sumadores. Habíamos visto nosotros, las 2 últimas semanas, de que la idea de sumador completo se propaga y podemos llegar a armar un sumador de 4 bits juntando 4 sumadores de un bit. Hago yo entonces un módulo que sea sumador de un bit. Una vez que tengo el sumador de un bit, lo guardo en una biblioteca propia, lo guardo como un subcircuito y después lo invoco sin tener que ponerme a escribir, lo invoco como si fuera un bloque y no tengo que ponerme a escribir 4 veces la misma descripción del sumador. Todo esto es lo que hablamos de diseño jerárquico multinivel. ¿Alguno de ustedes tiene experiencia en tener por razones laborales que analizar circuitos diseñados por otros? Bueno, es muy frecuente hoy que yo tenga en el diseño de circuitos esquemáticos, es decir, circuitería tipo como dibujamos nosotros en el pizarrón con puertas, que yo tenga la posibilidad de diseñar un módulo, por ejemplo el sumador, y ese módulo llamarlo sumador y poner un cuadradito. Es decir, está en un nivel jerárquico superior al resto del circuito. Entonces, en lugar de invocar a los componentes que están en el sumador, voy a invocar al módulo sumador. Entonces voy a poner un cuadradito en mi circuito y voy a decir, esto es un sumador. Si yo quiero, ya no estoy hablando de HDL, sino que estoy hablando de una herramienta de diseño de CAD, que es tradicional. El CAD es Computer Aided Design, diseño asistido por computadora. Montones de programas que me permiten, muchos de ellos libres y gratuitos, que me permiten a mí arrancar con el diseño del esquemático armando compuertas y terminar diseñando el circuito impreso para montar esas compuertas. Bien, entonces la idea de trabajar con varios niveles, lo que se llama acá multinivel, diseño jerárquico multinivel, es decir, tener un diseño compuesto por varios módulos y luego esos módulos están expresados en otra página o en otro archivo y se va a encargar de unirlos a todos ellos el programa que vamos a utilizar nosotros para la simulación y el análisis. Entonces, los fabricantes nos proveen a nosotros software de diseño y de simulación. ¿Cuál es la idea? Lo hacen de buenos que son, lo hacen de caritativos que son, en todo momento van a tratar de captarnos y que quedemos enganchados con ellos. Esto quiere significar que no lo hacen de magnánimos, sino que lo hacen porque quieren que uno aprenda a usar su herramienta y la utilice para siempre. Ellos pretenden que nosotros usemos su herramienta y que usemos también, por ejemplo,
sus bibliotecas. Y ahí dijimos que las bibliotecas me entregan esos submódulos que dijimos, que me resuelven un montón de cosas, pero ya no puedo trasladar mi proyecto a otro fabricante. ¿Queda clara hasta aquí la idea? ¿Qué más? Entonces no podemos armar prototipos para realizar la prueba y debemos probarla a nivel de software, para lo cual los fabricantes nos proveen a nosotros herramientas de simulación.